Quiero compartir con usted mi opinión. Hay temas políticos que deben trascender la politiquería, deben trascender los intereses partidarios, hasta los ideológicos. Uno de ellos es las finanzas de nuestro país y los presupuestos de nuestra nación. Popularmente decimos que sin cacao no hay chocolate, pero en muchas ocasiones a nuestro Estado le exigimos más de lo que sus finanzas nos pueden dar. Ciertamente las exigencias de un Estado como el nuestro, que históricamente ha sido exitoso y ha hecho a un ciudadano cada vez más exigente, nos obligan a aspirar más de ese Estado y de esas finanzas públicas. Pero estamos en un punto de inflexión en el cual, sin importar la bandera política, sin importar el pensamiento ideológico y la ubicación de nuestra actividad, debemos tener conciencia de la necesidad de que se tomen las decisiones tanto en la Asamblea Legislativa como en el Poder Ejecutivo, necesarias para que nuestras finanzas empiecen a sanar. Ese punto de inflexión nos está llevando a una época en donde estamos financiando mucho con mucha deuda, donde no tenemos recursos y en el cual el espacio se nos va agotando para poder cumplir con muchas demandas que tienen los ciudadanos. Costa Rica es un país que requiere seguir por ese camino del apoyo social, pero con una gran responsabilidad en sus finanzas. No podemos descuidar eso y los partidos deben ser la fuente de inspiración para que esas correcciones se tomen a la mayor brevedad. No podemos exigir más de lo que no damos. Esa es mi opinión. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Aprendiendo con el INA. ¿Cómo ahorrar dinero en las compras del supermercado? Muchas veces entramos al supermercado y salimos con más cosas de las que necesitamos. Y claro, con menos dinero en el bolsillo. Para evitar eso, intenta hacer el menú con cada platillo que deseas disfrutar esa semana o quincena. Y de acuerdo a esto, haces la lista de compras únicamente con los productos que necesitas para cada una de esas comidas. Así te garantizas comprar solo lo que necesitas, controlas mejor tus gastos y ahorras más dinero. Para más información del INA, Aprendiendo con el INA. El Gobierno de la República fortalecen e impulsan los acueductos comunales mediante la Política Nacional de Asadas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Costa Rica alcanzó una cobertura de abastecimiento en más de un 95% entre los diferentes operadores. Con su labor voluntaria, las asadas llevan agua a un 25% de los habitantes. Por el bien común, fortalecemos la democracia con la participación ciudadana. El agua es vida. Cuidémosla. En los territorios conformados por el INDER en todo el país, los jóvenes tenemos un espacio asegurado. Vení a las oficinas más cercanas del INDER o visita la página www.inder.go.cr. Pueden ser proyectos sociales o culturales, una idea emprendedora o cualquier iniciativa que promueva el desarrollo. Los jóvenes de los territorios rurales somos gente INDER. Somos gente INDER. Somos gente INDER. Cada día los vehículos se fabrican con mejores tecnologías, mecanismos más complejos, máquinas más precisas, ingeniería más exigente. Estos motores demandan combustibles de calidad para su óptimo funcionamiento. Pero hay algo más importante que el motor:
las personas y el ambiente. Costa Rica cumple normas muy exigentes para garantizar la calidad de los combustibles, con el compromiso de controlar las emisiones por un aire más limpio. Seguridad energética para Costa Rica. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras. Charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Para el tema de las finanzas públicas y del presupuesto 2017, he invitado a dos economistas expertos, buenos amigos, uno de ellos viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, don José Francisco Pacheco, bienvenido, y el otro economista distinguido y reconocido de la Universidad Nacional, don Manuel Zúñiga García. Ambos bienvenidos a Noche Sin Tregua. Vamos a hablar de un tema que ojalá lo hagamos bien sencillo para que todo el mundo nos comprenda. Los invito a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Salud. José Francisco, vos que estás en el ojo de la tormenta o en el vientre del monstruo, este año 2016, oyendo a varios expertos, las cosas han caminado mucho mejor en la economía nacional desde las directrices del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo que venía pasando en los años anteriores. Se habla de una contención del gasto, una mayor recaudación, se habla de que las exportaciones han repuntado, las importaciones han disminuido. Se dice que es por el tema del petróleo, que cuando el petróleo suba, pues seguramente el tema de las importaciones volverá a subir, y nos dicen también que los ingresos fiscales muestran crecimiento. O sea, pareciera que después de los primeros años convulsos de la administración Solís Rivera, como que se han causado bien estos temas. Creo que sí. La sesión que tuvimos con prensa hace 2 días demuestra que estamos ante el déficit fiscal más bajo de los últimos 5 años. Y esto es doblemente meritorio por 2 razones. Primero, porque las características fiscales que hoy día tenemos son hacia la explosividad. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, que cada día tenemos los mismos ingresos, pero hay más presiones para gastar, porque educación demanda más dinero, porque hay más demandas sobre temas de ciudadanía, seguridad ciudadana, por ejemplo. Entonces, en el contrapeso, tener un déficit menor al proyectado este año, me parece que es un logro bastante bueno del gobierno. Es una buena noticia, digamos. Ahora, no es una noticia 100% positiva porque todavía el número no es sostenible. Es decir, el faltante que tiene el gobierno hoy día no le da para esperar que pueda mantener esto durante la siguiente década. Y de ahí que el gobierno siga impulsando el paquete hacendario. ¿Por qué estamos mejor hoy que hace un año en materia fiscal? Bueno, justamente porque hemos implementado medidas de índole administrativo. Estamos recaudando algunos impuestos a 2 dígitos. Y ahora que hacen las comparaciones con inflación, por ejemplo, impuesto de renta, por ejemplo, el año pasado creció 15 y este año está creciendo con un ritmo parecido, ¿verdad? Impuesto de ventas se está repuntando, está llegando casi al 10%, y además hemos hecho un control efectivo del gasto, no solamente porque hay condiciones macroeconómicas que nos han ayudado, ciertamente, caso de la inflación, por ejemplo, que nos permite desacelerar el crecimiento salarial, sino porque efectivamente los ministerios, a partir de la directriz del presidente de la República, han sostenido muchos de los gastos que, digamos, están un poco sin control en algún caso. Usted ve, por ejemplo, un tema como publicidad. Hoy día el presupuesto de publicidad es 1/3 de lo que solía gastar hace 2 años. Ahí hay un control efectivo, hay un recorte en compras públicas y estamos controlando más las transferencias que le hacemos a las instituciones. Tu visión, Manuel, desde afuera, no en el ojo de la tormenta, sino desde afuera, en relación a lo que nos comenta José Francisco, ¿cuál es la percepción de los economistas, de lo que se hace en el actual gobierno? Bueno, muy bien, muy buenas noches, don Claudio, gracias por la invitación, don José Francisco, y por supuesto a nuestros televidentes. Para ponerlo un poco así en sencillo, a mí me parece que es importante empezar por aquí. Esto es como que entendamos que una persona tiene un gasto de 9 colones, tiene en el bolsillo 5 colones, pero para los otros 4 colones ocupa pedir prestado.
Entonces ahora me vengo al gobierno. El gobierno está presupuestando 9 billones de colones, tienen el bolsillo vía impuestos, como dice don José Francisco, unos 5 billones, pero le quedan ahí por financiar 4 billones. ¿Verdad? Entonces el tema ahí de ese financiamiento es un poco lo que nos llama la atención, porque es un elemento recurrente. Si bien debemos decir que el presupuesto de la vez pasada creció un 19%, ahora está creciendo un 12%, y eso me parece que es importante, porque si bien todavía no alcanza para corregir el balance de las finanzas públicas, sí es en la dirección correcta, ¿verdad? A pesar del gasto que se tiene, sí es importante los esfuerzos que se han estado haciendo en materia de contención del gasto y sobre todo de mejorar el tema de los ingresos, ¿verdad? ¿Y qué hizo para bajar de 19? Porque en el segundo año fue un 2 o un 3% que creció. ¿Qué hizo la administración o qué no hizo en el primer año para que ese aumento de 19% no hubiese sido menor? ¿Qué fue falta de conocimiento? Apenas entrando al escenario político, económico, ¿qué pasó? Bueno, aquí hay una simbiosis de cosas. Recuerde, cada administración entrante tiene dos características. Su primer presupuesto ya lo fue aprobado, y el segundo queda con lineamientos de la administración anterior. Eso ha sido lo normal durante los últimos años, y así es como se juega. Sin embargo, hay que recordar que el año 2015 en particular tenía un aumento impresionante en el tema de deuda. 49% era el aumento del pago de amortización de deuda. De hecho, no solo agarremos este año, en los últimos años, y posiblemente lo que veamos a futuro, es que la palabra de moda que vamos a tener en tema presupuestario es pago de deuda. Ahí es donde vamos a tender a asignar más recursos, ahí va a ser donde va a tener que hacer sacrificios y el siguiente gobierno, con tal de atender las deudas que hemos venido acumulando con el tiempo. O sea, hoy estamos pagando, tenemos más responsabilidad, tenemos pagos más cercanos de deudas que se cumplen, periodos que se cumplen, y no tenemos los recursos para cumplir. ¿Entendí bien o estoy mal, Manuel? Efectivamente no, ese es el tema. Seguimos con un déficit, el déficit hay que cubrirlo con deuda, pero ya tenemos una deuda que además está creciendo por sí sola. Sí, ahí lo que tenemos que entender es también algo como lo siguiente. Dentro del pastel, en la asignación del presupuesto, hay un 34% que está asignado solo a deuda. Es decir, la tercer parte del presupuesto es para cancelación de deuda. Y ahí es importante mencionar que la deuda, ¿verdad?, como masa total de recursos, de pasivos, está creciendo un 16%, ¿verdad? Pero lo que es la línea de amortización está creciendo también un 16-15%, pero el elemento que diríamos que está un poquito explosivo es el de intereses. Ese está creciendo un 20%, a pesar de los esfuerzos que se están. ¿Y por qué crecen de los intereses? ¿La tasa de esos préstamos no siempre la misma, o hay variaciones durante los años si no se amortizan, o hay renegociaciones? ¿Por qué suben los intereses? Yo voy a sumar un elemento ahí que me parece importante, y es lo siguiente. Un 78% de esa masa de deuda, de ese endeudamiento que se debe, está a tasa fija, ¿verdad? Entonces es una tasa que en su momento se negoció fija por la expectativa, sobre todo internacional, esa incertidumbre que había o que reinaba. El tema de la tasa fija es no arriesgarse a enfrentar tasas variables. Entonces en ese momento, que fue más o menos en el 2008-2009, se negocia esa tasa y se queda, se negocia esa deuda en una tasa fija. Entonces, como las tasas han estado bajando, ¿verdad?, pues la deuda no ha disfrutado de esa reducción, ¿verdad? Entonces se mantiene, ¿verdad?, en niveles que se negociaron anteriormente. Claro, hoy decir esto eventualmente podría ser como muy simple, muy fácil, pero si uno se va a ese momento de la crisis financiera del 2008... Sí, era seguridad. Por supuesto, era amarrarse, era anclarse a una tasa de interés fija, y digamos, era oportuno hacerlo de esa manera. Pero bueno, ¿quién iba a saber que pasa en los hogares cuando la gente asume una deuda por un auto, una casa, quiere que la tasa sea fija? ¿Quién iba a saber que 8 años después, 7 años después, que es el contexto actual, pues las tasas iban a bajar, ¿verdad? Entonces, un elemento importante es que, como decía, ese 78% de esa deuda está a una tasa fija, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento que continúa generando una cierta explosividad, ¿verdad?, en ese rubro de intereses. Claro. Exacto, no, la explicación más que clara por Manuel. Justamente creemos que con la reducción de intereses que hemos experimentado el año pasado y que continúa lo que vamos a ver favorecido son los años posteriores, ¿verdad?, cuando el pacto de la deuda se haga a estas tasas menores. Pero por el momento tenemos que acostumbrarnos a eso. Mira, 1 de cada 3 colones del presupuesto está destinado a... Es más, lo pongo en sencillo.
Lo que estamos gastando en mantener abiertos todos los ministerios, los poderes, el tribunal, la Contraloría y la Defensoría, todo ese conjunto de instituciones nos cuesta menos que el pago de deuda. ¿Okay? Es como si en su casa usted tuviera que destinarle un 55%, digamos, si usted gana $500,000 de pesos, ¿verdad? Tuviera que 350,000 pesos en deudas y el resto para mantenerse. No lo logra usted. Es muy complicado. Sí. Yo quería sumar otro elemento ahí importante y es lo siguiente. Vean ustedes la variabilidad de las tasas de interés. En el 2008 todos los que estamos aquí éramos un poquito más pequeñitos que ahora, ciertamente. Pero en el 2008 les voy a recordar, en abril la tasa básica pasiva estaba en 4.25 y en diciembre del 2008 esa tasa básica pasiva estaba en 11.50. Es decir, esa tasa en cuestión de meses creció 2,7 veces más. Entonces, ¿cómo no amarrarse a una tasa fija en ese momento? Ahora, en ese mismo tema de los préstamos, 46% de nuestro presupuesto se financia con deuda, ¿verdad? Sí, exactamente. Okay. ¿Para qué alcanzarían los impuestos que tenemos hoy en día si no pidiéramos de prestado? O sea, ¿con qué dejaríamos descubierto o qué podríamos cubrir solo con los ingresos fiscales que tenemos hoy en día? Bueno, esa pregunta es importantísima porque justamente mucho del debate en la Asamblea Legislativa se centra en que el gobierno debería ajustar el presupuesto a los ingresos que tiene. Y hay una norma constitucional que así lo dice, Así ¿verdad? lo dice, por lo menos. Aunque hay algunas interpretaciones de que como la deuda también es ingreso, pues podemos nosotros tener eso como fuente de financiamiento. Si solo viviéramos de impuestos y el poquitillo de otros gastos, de otros ingresos que tenemos por ahí, esto nos daría para pagar deuda y más o menos un 75-80% de la planilla, ¿verdad? Eso sería. El resto de cosas... Chingo que era un 25% de la planilla. Más sí, exactamente. Un montón de cosas importantes. Exactamente, y además no podríamos pagar luz, teléfono, agua, ¿verdad? No le podríamos hacer las transferencias a las instituciones, no pagaríamos pensiones. Para que vean la magnitud del ajuste que es necesario para cubrir la cobija del gobierno. Ya la cobija se ha venido haciendo grande. Hoy día, si tuviéramos que medir prioridades, solo nos sirve para pagar deuda y salarios. Ahora y bien, de los proyectos que están en la Asamblea Legislativa para mejorar impuestos, no solamente los de mejorar recaudación, sino nuevos impuestos, ¿en cuánto podrían ayudar a disminuir esa necesidad de préstamos? ¿En cuánto podría disminuir el tema de la deuda? ¿Ayudaría sustancialmente? Bueno, en realidad sí, con la paciencia que se requiere. Vamos a explicar esto. La aprobación de la agenda fiscal tributaria le va a dar al gobierno más o menos entre 2 y 2.5 del PIB, ¿verdad? Que añadido con algunas medidas de contención del gasto, podrían permitir que más o menos entre 7 y 10 años después estemos respirando tranquilos. ¿Cuántos tranquilos? Tranquilos, o sea, ¿cuánto porcentaje? Tranquilos podría significar que la deuda, yo diría que más bien la deuda estaría para ese entonces en un 35-40% del PIB, ¿verdad? Es unos 10 puntos menos. Estaríamos pensando 10, 11 puntos. Exactamente, pero lo importante es que quien alimenta la deuda, que es eso que llamamos déficit, ¿verdad? Sería más pequeño. El sostén de esto, Claudio, es que nosotros detengamos la hemorragia. Es decir, el faltante de ingresos o el exceso de gastos, como lo quiera ver usted, lo que hoy denominamos déficit, ese faltante de recursos, si no se para, si no se hace más pequeño, la deuda va a seguir creciendo. Cuando nosotros achicamos esto, la deuda va a comenzar a desinflarse, pero habrá que esperar una década más o menos para ver números relativamente bonitos. Cuando arrancamos ahorita, yo te decía que se habían hecho cosas importantes durante este último año en el gobierno, en ese ministerio que fue criticado al principio y parece que se hizo una buena labor y en eso he de felicitarte a vos y a tus compañeros, me parece que ha venido mejorando sustancialmente, pero cuando uno dice que viene mejorando, podría, y que vos lo decías hace un rato, podría dar la impresión, Manuel, de que mejorar es que estamos mejor, pero no, hay unas luces encendidas que cualquiera que pretenda ser candidato a la presidencia de la República en el 2018 debe tener claro cuál es ese panorama, y ese panorama no es el más apto para pensar en un presidente que pueda hacer muchas obras, que pueda transformar el país en 4 años, sino que tendría que ser un gobernante inclusive que tiene que tener mucha consistencia y mucho cuidado de esos gastos porque puede entrar todavía en una situación peor. Bueno, tan eso es así,
Tan eso es así que no solo requiere de un buen diagnóstico técnico, sino que de muy buena habilidad política. Para ponerlo así, no podemos entender, no podríamos comprender o aceptar que el gasto público se puede frenar de la noche a la mañana. Es decir, pretender hacer eso en Costa Rica es exactamente como que uno pretendiera detener de un solo golpe un tren bala que viaja a 300 kilómetros por hora. O sea, si usted logra hacer eso, eso es lo que va a generarle un soberano accidente. ¿Verdad? Entonces, muy bien. Entonces, lo que tenemos que empezar entendiendo es que no podemos detener el gasto de esa forma. Entonces, lo que hay que empezar a hacer es empezar a trabajar en los rubros, ¿verdad?, que están generando más egresos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí ya dije, ahí hay una deuda cuyo presupuesto se consume el 34%. Hay unas transferencias que se consumen el 31%. Hay unas remuneraciones que se consumen el 31% también. Hay obligaciones legales, esa es una nueva terminología, que están consumiendo el 4%, y hay un 1% de proyectos especiales o proyectos específicos, que es la parte como que uno conocía antes de gasto de capital, ¿verdad? Es el sacrificio que se está haciendo de alguna manera en todos los temas de infraestructura que tanto estamos reclamando. Entonces, el nuevo gobernante, el futuro gobernante, tiene que hacer este diagnóstico y más bien empezar a trabajar en medidas, ¿verdad?, más bien creo yo que administrativas, para empezar a ver cómo raspar la olla para recoger mejores ingresos, que es lo que me parece, don José Francisco me corrige, que es lo que esta administración ha venido haciendo y hasta cierto punto como el logro. Por eso, si bien no alcanza, hay que seguir en esa dirección, ¿verdad? Porque el hecho de que todavía los 9 proyectos que están ahí haciendo fila no se den por aprobados, bueno, no queda entonces más que recurrir al tema de la contención del gasto, que creo que hay que revisar un poco más, ¿verdad? No es tan sencillo, claro, pero se puede revisar más. Por ejemplo, nada más, el 31% que decía de remuneraciones, entiendan ustedes que el 60% es solo educación. El 15% de ese total de masa de remuneraciones es Poder Ejecutivo y el otro 15% Poder Judicial. Entonces, a mí me parece que hay un elemento en la agenda que exigirá revisar todo el tema salarial, ¿verdad? Porque ese es el elemento que también hay que empezarlo a tratar. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Aprendiendo con el INA. ¿Cómo ahorrar dinero en las compras del supermercado? Muchas veces entramos al supermercado y salimos con más cosas de las que necesitamos. Y claro, con menos dinero en el bolsillo. Para evitar eso, intenta hacer el menú con cada platillo que deseas disfrutar esa semana o quincena. Y de acuerdo a esto, haces la lista de compras únicamente con los productos que necesitas para cada una de esas comidas. Así te garantizas comprar solo lo que necesitas, controlas mejor tus gastos y ahorras más dinero. Para más información del INA, Aprendiendo con el INA. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Nosotros somos Copeparrita Tropical RL, una cooperativa de 34 agricultores que sembramos papaya. Necesitábamos dinero y fuimos al INDER y ahí nos atendieron y nos dieron un crédito que ha sido una salvada para nosotros. Yo los invito
a que lleguen, que se acerquen al INDER a solicitar ese préstamo que es cómodo para todos nosotros. En Copeparrita, los agricultores de papaya somos gente INDER. Cada día los vehículos se fabrican con mejores tecnologías, mecanismos más complejos, máquinas más precisas, ingeniería más exigente. Estos motores demandan combustibles de calidad para su óptimo funcionamiento. Pero hay algo más importante que el motor: las personas y el ambiente. Costa Rica cumple normas muy exigentes para garantizar la calidad de los combustibles, con el compromiso de controlar las emisiones por un aire más limpio. Seguridad energética para Costa Rica. Francisco, uno de los temas y que la gente exige, porque la gente se acostumbró en nuestro país a tener un Estado que cumplía con muchas funciones y no le va a pedir menos, va a seguirle pidiendo con suerte muchas más. El tema de la seguridad es un tema importante. Vos decís que el 60% de los salarios se van en educación, que es un tema mayúsculo, un país que pretenda llegar a un desarrollo integral. Bueno, pero el tema de la seguridad y otros temas en donde el ciudadano pide mejores situaciones, pues el panorama nos indica que es muy difícil con los recursos que tenemos hoy poder dar esas soluciones. Claro. Varios ejemplos. Vamos a ver. El presupuesto nacional es el reflejo de las decisiones de un país que históricamente ha decidido aumentar el gasto, pero eso sí, no me piden impuestos. Eso ha sido el mensaje fiscal de los últimos 30 años. Y hoy día, bueno, tenemos una deuda que ha venido creciendo y que hay que comenzar a pagar. Entonces, la preocupación mía, digamos, para el siguiente gobierno, cualquiera que vaya a ser el partido que ocupe esa silla, no es ni siquiera solamente el tema del déficit, es la imposibilidad de manejar ese presupuesto con una mayor flexibilidad de lo poco que se tiene. ¿Por qué? Porque el presupuesto va a seguir creciendo, va a crecer por naturaleza, no tiene que crecer ni siquiera al ritmo de inflación, eso es un mito. Pero cada vez la composición de este presupuesto va a tender a focalizarse más en la parte deuda y menos en la parte de lo que es más o menos controlable. Entonces, vamos a tener que hoy día una parte está en compras públicas, ¿verdad? Que es chiquitillo, no llega ni al 1% del PIB. Y la deuda está a 1/3 de ese presupuesto. Dentro de unos años posiblemente va a avanzar a 35, 37, 38%. Es decir, va a tener cada vez menos posibilidad el gobernante de tomar recursos, de manejarlos, de jugar con ellos, porque la composición de ese presupuesto propiamente va a estar en obligaciones que definitivamente no va a poder eludir. Y la preocupación mayor es, una pregunta que surge acá, ¿qué pasa si no hay impuestos en este gobierno? Porque ¿qué pasa? Vamos a acumular un déficit de 5 y resto este año, póngale que en el mejor de los casos 5 y resto el otro año, tendiendo a 6 posiblemente, y en el 2018 que llega al gobierno otro déficit de 6. Cada vez que acumulas déficits, póngale 6 en promedio, vas a tener ahí entre 15 y 18 puntos más de deuda. Y bueno, eso mismo, y te la dejo de una vez, Manuel. Las condiciones económicas a nivel mundial nos han favorecido, ¿verdad? De alguna manera ha sido beneficioso. Sin embargo, parece que hemos seguido siendo igual de irresponsables y que las decisiones que tenemos que tomar no se quieren tomar y que algunos actores políticos, por el costo electoral que eso pueda representar, lo atrasan, a sabiendas de que ellos van a ser los más perjudicados. Bueno, ese panorama todavía nos hace mucho más complicado la visualización de la próxima administración. Por supuesto, es una lástima definitivamente haber desaprovechado estas condiciones internacionales, sobre todo por la disponibilidad de recursos. O sea, si ha habido un momento en los últimos 10, 15 años en el mundo de disponibilidad de liquidez, ha sido en este. Lo que pasa es que hay un elemento diferenciador respecto a periodos anteriores. Si bien hay liquidez, los que prestan esa liquidez están fijándose muy bien
¿Quién va a hacer eso? Claro, ¿a quién se lo van a prestar? Entonces tampoco es como que de gratis. Y alguien que deba 46% de su presupuesto, me imagino que es, a ese tipo no le prestemos. Porque por lo menos con lupa, por supuesto. Es decir, en el tema nosotros podríamos sumar puntos a favor en la medida en que, por ejemplo, estas medidas o proyectos fiscales empiecen a caminar en la Asamblea. Eso enviaría una muy buena señal, no solo a los compradores internacionales, mercados internacionales, bancos que poco colocan esa deuda en eurobonos de Costa Rica, sino que en general a nivel internacional daría un muy buen ambiente para el país. Entonces más bien casi que nos sobraría recursos. Vean que lo que estamos diciendo es así, que hay fondos internacionales, por organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, el mismo Banco Centroamericano, casi que por $1.000 millones. Pero ¿qué están diciendo en este momento? Bueno, señores, ahí tienen, correcto, una señal para confiar, una señal de trato, digamos, ahí hay $1.000 millones, ¿verdad?, dispuestos, pero dijeron, no, nosotros lo condicionamos, ¿verdad?, a que ustedes demuestren de avanzar en el tema fiscal mediante aprobación de proyectos, ¿verdad? Y hasta tanto eso no sea así, pues entonces no vamos a aprobar. Ahora, por otra parte, en la medida en que nosotros pospongamos estas medidas de orden fiscal, más cerca vamos a estar a los famosos procesos de ajuste de shock, ¿verdad? O sea, más cerca vamos a estar de esos acuerdos, digamos, de emergencia, de esos acuerdos de corto plazo, en donde hay que entrar a hacer ajustes fuertes, ¿verdad?, independientemente de las consecuencias. Entonces, antes de llegar a eso, es mejor ponerse de acuerdo localmente, internamente, generar esa serie de medidas que vayan a resolver el tema fiscal. Lo que quería agregar, un poco plantear en el tema, en la mesa, es que a futuro hay un tema muy interesante y es el siguiente: revisando el gasto tributario, que es lo que el Estado deja de recibir por exenciones, exoneraciones, qué sé yo, eso representa un 4,5%. Y eso está sumando ahorita 1.4 billones de colones. Pero vean qué interesante, si nosotros vemos el presupuesto de este año, se está presupuestando unos 3 millones al tema de la deuda, 2 billones en amortización y 1 billón en intereses. Entonces uno ve que aquí uno podría analizar, podría entrar a estudiar ese gasto tributario que me está representando 1.4 billones, ¿verdad?, cómo lo puedo rescatar, ¿verdad?, cómo lo puedo revisar de manera que entonces yo pueda compensar ese billón, en intereses, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo me refiero que podríamos enfocarnos más hacia esfuerzos también de orden administrativo, ¿verdad?, sin necesidad de estar pasando por el trámite legislativo. Yo sé que uno lo dice, no es sencillo, pero lo que quiero dar es como la luz de que por ahí podría venir una eventual solución, entendiendo que tampoco lo va a hacer del todo. En relación a eso? Hay una ley de exoneraciones, sin embargo, con el tema de exoneraciones también hay que ver una cosa: la mitad de las exoneraciones son canasta básica. Entonces, si queréis lograr eso, tenés que quitarle las exoneraciones a toda la canasta básica, y eso obviamente tiene sus consecuencias sociales muy altas. Exactamente. Ahora, aquí el tema, oyéndolos a ambos, donde vos decís que si logramos una mayor recaudación de impuestos y tasar algunos nuevos impuestos, esa solución o ese beneficio lo podríamos estar viendo a 10 años, en un 11, 12 puntos de esa deuda disminuyéndola sustancialmente. Pero por otro lado, la economía o el ciudadano exige acciones muy rápidas, muy prontas, y es difícil encontrar un ciudadano que pueda comprender que el Estado no tiene dinero y que hay que esperarse ese largo periodo. ¿Qué se debería hacer entonces entre esos periodos? Lo que dice Manuel, cortar gastos, o cuánto dinero nos queda para poder invertir. Efectivamente la gente demanda más, y las democracias maduras o en proceso de maduración como la nuestra, tiende a haber una correlación muy fuerte entre ese nivel de madurez y la exigencia de la ciudadanía. Antes pedíamos que hubiera educación pública en todo el país. Ahora no solamente eso, pedimos que también haya educación para aborígenes, por ejemplo, para indígenas en su territorio, ¿verdad?, con una lengua específica. Ahora estamos pidiendo que haya educación física. Y ya no solo pupitres y lápices, sino que se ocupe tecnología también, exactamente, computadoras, más sofisticado. Exacto, entonces son demandas muy puntuales para grupos muy específicos muchas veces. En el intermedio, si usted recorta gasto, el efecto va a ser muy negativo. La experiencia de la crisis del 81 lo demuestra, y estamos seguros que hoy día, si usted recorta, lo poco que tienen algunos ministerios prácticamente los estanca. Y la pregunta es, ¿alguien quiere tocar el Ministerio de Educación, que es el más grande?
Yo no veo ambiente político para hacer una cosa de esas. Y ese sería el elemento a tocar si usted tiene como intención recortar el gasto. Y ese es un mensaje importante. ¿Qué recorto del gasto si lo que quiero es ajustar las finanzas públicas por esa vía? Le cuento una anécdota numérica. En el Ministerio de Hacienda tenemos una encuesta con el CIEP. La primera encuesta decía, ¿cómo se resuelve el déficit fiscal? 75% de la gente dijo, bájeme el gasto. O sea, preguntándole a la gente común y corriente en el buen sentido de los términos. Exacto, 800 personas, dígame, ¿cómo rebajo esto? Y me dice, déficit fiscal se resuelve si usted recorta el gasto. Ok, le pongo 11 rubros y digo, de estos 11 rubros, ¿cuál quiere que yo recorte? En 10 de ellos... Estaba salud, educación, salud, inclusive estaba el FES universitario ahí. De esos 11, 10 de ellos, más del 85% de la gente nos dijo, no, eso no lo toque. El único que renqueó por ahí es el gasto en embajadas. Pero aún así, 40% de la gente dijo que no debería recortarse. Y que no debe recortarse porque ese es el ejército nuestro a nivel internacional, ¿verdad? También, la gente lo ve como pasear. Exactamente. Entonces, vea qué interesante. Del mensaje general, cuando usted pone a la gente a tomar la decisión específica de recortar el gasto, la gente toma cierta conciencia diferente. Y creen que, sí, bueno, hay que mejorar cosas, pero no recorte gasto. ¿En qué se traduce esto? Es que recortar gasto tiene que traducirse en algo muy concreto. Y esto es, o yo quito gente, porque no les puedo recortar el salario, entonces, o despido gente, lo cual significa que cada punto de déficit que yo quisiera reducir vía planilla, tendría que echar a la calle 18,000 personas. No. Es complicadísimo. Son 18,000 personas por punto de déficit. Y la ley de empleo público tampoco nos va a dar resultados inmediatos en la disminución de ese costo, de ese 60% de planilla que vos decías. Eso son a largo plazo también. Entonces a mí me preocupa qué es lo que hay que hacer a corto plazo, Manuel. No, aquí me parece que oyendo a José Francisco, no es tanto de repente cortar el gasto, sino más bien revisarlo, ¿verdad? De repente hacerlo más eficiente. Claro. Porque, por ejemplo, en materia de transferencias, Costa Rica no ha escatimado en materia de gasto social. O sea, en Latinoamérica Costa Rica está correcto. Es el más alto de América Latina. Por eso ha estado exactamente. Así que Costa Rica no ha escatimado. Pero el tema es los resultados. Claro. ¿Verdad? Entonces me parece que está bien, uno podría encontrar o ver en qué podría recortar, pero antes de hacer ese ejercicio a mí me gustaría también plantear, más bien racionalizar el gasto, revisarlo, ¿verdad? Casi que por objetivo. Porque por ejemplo, veamos en materia de pobreza que está ahí anclada parqueada en un 20%, un 20-22%, 15 años, desde 1994 estamos ahí. Y uno dice, pero con lo que Costa Rica, claro, con lo que Costa Rica destina, presupuesta, eso debería haberse erradicado, o sea, hace bastante, ¿no? Pero ahí está. Entonces, el tema es cuál es la efectividad, ¿verdad?, del gasto público o de esas transferencias en ese objetivo. O sea, pareciera no estar tan claro. Además, recordemos que en materia de pobreza hay como unos 42, 43 programas, ¿verdad?, que pareciera que no están del todo coordinados, ¿verdad?, y eso podría empezarse a centralizar. Y que no están cumpliendo la meta de la pobreza. Por eso estoy diciendo, es decir, entonces lo que habría que, de repente, está bien recortar el gasto, pero sino más bien revisarlo, ¿verdad?, racionarlo, para ver que sea más efectivo, porque entonces ahí uno podría encontrar ahorros sin haberlo recortado. Entonces lo que hago es que, mira, voy a ser más eficiente en este gasto, voy a ser más efectivo en términos de los objetivos, me ahorro este dinero, cierro no sé cuántos programas porque ya tengo otros que me lo están cubriendo, ese objetivo, y cojo ese dinero y lo distribuyo en otro tipo de función. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567.
Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Ay, el gobierno de la República fortalecen e impulsan los acueductos comunales mediante la Política Nacional de Asadas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Costa Rica alcanzó una cobertura de abastecimiento en más de un 95% entre los diferentes operadores. Con su labor voluntaria, las asadas llevan agua a un 25% de los habitantes. Por el bien común, fortalecemos la democracia con la participación ciudadana. El agua es vida. Cuidémosla. Estamos en la finca El Guaco, en Paso Tempique, Palmira, Carrillo. En ese momento en el INDER tenemos una gran oportunidad. Es una institución que tiene mucho espacio de proyección comunal y social. Y si usted tiene una idea y quiere hacer la realidad en la cual pueda beneficiar a cualquier cantidad de personas a su alrededor, no tema en usar la decisión inmediata, acérquese al INDER. No es difícil, simplemente es constancia lo que se ocupa. La USAIDIS y el Centro de Cultura Guanacasteco, El Guaco, somos gente INDER. Cada día los vehículos se fabrican con mejores tecnologías, mecanismos más complejos, máquinas más precisas, ingeniería más exigente. Estos motores demandan combustibles de calidad para su óptimo funcionamiento. Pero hay algo más importante que el motor: las personas y el ambiente. Costa Rica cumple normas muy exigentes para garantizar la calidad de los combustibles, con el compromiso de controlar las emisiones por un aire más limpio. Seguridad energética para Costa Rica. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Bueno, ahora partiendo de que se hace ese análisis que vos estás diciendo y que todo está perfecto, que no es cierto, ¿verdad? Hay que revisarlo y racionalizarlo, pero partamos de que en un mundo ideal que todo eso está bien. ¿Cuánto del presupuesto queda para nueva inversión? Se lo pongo así más bien, se lo pongo más feo. El próximo año son 3 puntos de PIB en intereses y no estamos llegando al 2 en infraestructura. Es decir, más o menos... Al 2 dedicado exclusivamente a infraestructura. A infraestructura, sí. Bueno, gasto de capital, de hecho, porque el gasto de capital puede incluir otras cosas que no necesariamente son infraestructura. O se lo pongo más bien por el otro lado de la discusión de deuda. Porque la hemos discutido. Vamos, para poner al día la infraestructura alrededor de un 5%. Nosotros ocuparíamos más o menos 5% durante los siguientes 20 años, ¿verdad? Multiplicar casi que por 3 el presupuesto de infraestructura del gobierno durante los siguientes 20 años para cerrar la brecha. Pero se lo pongo así, la discusión de hoy día, la hemos centrado inclusive en esta conversación, en los posibles efectos macroeconómicos de una deuda descontrolada. Y entonces que aumentan las tasas, que ya el gobierno no puede cubrir la deuda, etcétera. Se lo pongo por el otro lado, lo que duele estar pagando esa deuda. Y creo que si usted ha sido un poco desordenado en la vida, en materia de uso de tarjetas, ¿verdad?, en sus finanzas personales, en la de menos va a sentir esto que estamos sintiendo a nivel de gobierno, ¿verdad? Y es que comienza uno a ver que la deuda se hace tan grande que le comienza a doler el corazón. Si nosotros tomásemos esos 3 puntos del PIB en intereses y llegásemos al 1,5 del PIB y no al 3, ese 1,5 restante, si hoy día estuviéramos pagando la mitad de los intereses, ya hubiéramos cerrado la brecha en educación, podríamos financiar los 8 proyectos grandes que tiene la IA y podemos multiplicar por 5 el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. A manera de ejemplo de las cosas que se podrían hacer. Y usted me dice, ¿usted qué prefiere? ¿Estar pagando sus intereses o financiar los 8 proyectos de la IA? Ahí es donde duele, digamos, tener una deuda descontrolada. Ahora, la deuda, bueno, repito, no es producto de una generación espontánea, ¿verdad? No es que nos levantamos con deuda, es producto de un proceso acumulado. Lo que hay que revisar es si nos hemos endeudado por algo bueno. Yo creo en cierta forma que el gasto social en Costa Rica no es del todo ineficiente. Y creo, esto es un mensaje, digamos, de otra naturaleza, pero ya sostiene cosas. Usted hace las mediciones, Estado de la Nación lo ha hecho, por ejemplo, cerca de 2 puntos de pobreza se explican por 2 puntos de pobreza se explican menos por el efecto que tienen las pensiones del régimen no contributivo o las becas.
Lo que molesta, siento yo, lo que deja el sinsabor todavía, como decía Manuel, es ¿por qué no se logra más? Es que ya perdimos el espíritu de ambición. Logramos en algún momento, sobre todo al principio de los 90, bajar dramáticamente el nivel de pobreza. Nos hemos estancado y entonces, ¿por qué si le metemos más plata no lo bajamos? La pregunta entonces, o la respuesta es, bueno, no necesariamente es un tema de plata. Está bien mantener el financiamiento, pero yo diría que hay que revisar 3 cosas sobre las cuales se discute poco porque no son temas sexys, ¿verdad? El primero es la ley que nos cobija, es decir, cuánto facilita, cuánto impide hacer cosas. El segundo lugar es cómo nos estamos organizando como sector público. Es decir, procesos excesivamente ineficientes, largos, innecesarios, ¿verdad? Pidiendo cosas que ni siquiera ya en la vida moderna se deben pedir. Bueno, seguimos organizándonos de una forma muy compleja que destruye cualquier iniciativa, ¿verdad? Porque en el camino se van dejando los esfuerzos. Y el tercero es la poca vinculación que existe entre incentivos y calidad y eficiencia. Yo la anualidad la podría dejar y creo que ese es el enfoque del gobierno. Las anualidades son una herramienta de gestión pública muy fuerte. El problema es cómo está vinculando usted esa anualidad a algo. Si es por antigüedad, yo creo que no hay ningún incentivo, exacto, no hay nada que hacer. Es decir, un año más que yo cumpla la institución y tengo la anualidad ganada. Si esa misma herramienta, con ese mismo porcentaje, yo se lo asigno y le digo, mire, si la institución logró pavimentar 20 kilómetros de carretera, yo doy la anualidad, estamos cambiando el enfoque, estamos cambiando el incentivo, la vinculación de ese mismo gasto. Y yo creo que la gente no se molesta tanto por el hecho de tener que pagar los impuestos per se, es porque da la sensación de que hay cosas que no están avanzando ni generando los frutos, digamos, que esperaría uno como contribuyente. Y aquí yo me pongo no del lado del viceministro, sino que me pongo del lado del ciudadano, efectivamente. ¿Qué está pasando? Que yo veo X cosas que no están funcionando si estamos poniendo ingresos. Ojo, no estoy diciendo que sean suficientes. Y creo que ahí también hay una lógica que sería digna de revisar. En la de menos estamos en un círculo vicioso. Yo creo gasto. Yo le creo el gasto al gobierno, y le digo, es lo que hemos hecho en los últimos 20 años. Le creo un gasto al gobierno, pero no le doy financiamiento. Entonces, cuando el gobierno tiene que abrir ese programa, esa entidad, la abre con poquito. Entonces, la entidad no funciona. La critico y no estoy dispuesto a pagar impuestos. Y como no pago impuestos, sigue la entidad sin funcionar. Exacto. Un poco también el mismo Estado de la Nación ha estado hablando de las promesas incumplidas, de todo lo que se le ha creado al ciudadano de expectativa, pero a la hora de poner, ¿verdad?, la papa, y decir, mire, con esta plata usted va a financiar este programa, ahí es donde estamos fallando y justamente los efectos en el largo plazo son de entidades que no siempre caminan como el ciudadano esperaría que pasa. Manuel. Bueno, hay un elemento aquí importante y es el siguiente. En este presupuesto, por obligaciones legales, dije, se está asignando un 4%. Eso en números llanos son 335 mil millones de colones. El número nuevo, sí, lo que se llama gasto nuevo por tema legal. Por tema legal, y eso significa, ¿verdad?, nuevas sentencias, digamos, que obligan a hacer un egreso al Estado, por leyes, que diríamos nuevas, legislación nueva, ¿verdad?, que obliga al Estado a hacer algún tipo de egreso. Y entonces, en el 2006, ¿verdad?, esas leyes para el 2017 están requiriendo un financiamiento de 335 mil millones. Un punto del PIB. Correcto. Entonces, lo que estoy diciendo es que al primer semestre de este año, 2006, el déficit rondó 687 mil millones de colones. O sea, estamos hablando que la mitad de eso es lo que hay que estar presupuestando para el 2007 en solo nueva legislación para cubrir servicios que la ciudadanía está demandando. O sea, eso es un mensaje a largo plazo o a mediano plazo para que los gobernantes vean que hay que tener cuidado en ese gasto, ¿verdad?, que hay que ser consecuente, hay que sincronizar necesidades con financiamiento, ¿verdad? Yo no puedo estar generando necesidades y gastos, ¿verdad?, sin su fuente de financiamiento, sobre todo en materia de nueva legislación. Claro. Entonces, esta vez veo que el presupuesto desnuda esa necesidad o desnuda ese aspecto porque lo cuantifica. ¿Y hay alguna posibilidad real, cercana, de dejar de pensar no solamente en impuestos, que hay que pensarlo, no solamente en eso, sino de generar un crecimiento económico que pudiera reactivar nuestra economía y que los mismos impuestos actuales pudieran llevarnos a una mejor situación? Porque ahorita lo hemos enfocado mucho en la necesidad de esos nuevos, ¿verdad?, impuestos y la racionalización del gasto. Pero la economía es dinámica y ustedes más que yo lo sabrán. ¿Cómo hacerla más dinámica también para promover no solamente, porque hemos estado hablando como de un status quo, ¿verdad?, de que en las mismas condiciones, pero creo que también el otro elemento es
cómo poner al país en crecimiento en un espacio internacional que no es tan propicio, a pesar de que se dice que el crecimiento nuestro con el resto de América Latina, es muy positivo, de un 8.9 puntos, pero no hay posibilidades. He oído, inclusive, aquí he tenido expertos que dicen que si no se tiene un 7, un 8% de crecimiento, hablar de disminución de la pobreza es mentira. Bueno, ahí el tema es un muy buen punto, porque ¿cómo hacemos a la economía crecer? Bueno, a mí me parece que una de las maneras para hacer la economía crecer es facilitar la transmisión, la canalización del ahorro de la sociedad puesta en el sistema financiero y que el sistema financiero vuelva a canalizar ese ahorro en forma de crédito. Pero vean lo que está ocurriendo ahorita. En diciembre de 2014, el sistema financiero, el sistema bancario nacional, tenía en inversiones del gobierno, o sea, en bonos de Hacienda o del gobierno, 1,4 billones de colones, ¿verdad? Y ahora, en junio 2016, esa suma es de 2.2 billones de colones. Es decir, hay 700 mil millones de colones más invertidos en el Estado por parte del sistema bancario, y uno se pregunta de dónde salen esos fondos que tiene el sistema bancario, desde los ahorrantes. Entonces el tema aquí es, ¿cómo puede ser que por un tema de finanzas, públicas, ¿verdad? 700 mil millones, en vez de estar financiando nuevas actividades, pequeño, micro, mediana y gran empresa, estén finalmente financiando el déficit del gobierno? Ahora, estoy diciendo que también pues es válido que las instituciones del Estado compren bonos, eso no es ningún problema, eso es parte de la estrategia de inversión de cualquier ente público, inclusive hasta privado, pero el tema es que eso no debería ser creciente. Lo que estoy diciendo es que entre el diciembre de 2014 y junio de 2016, o sea, en año y medio, ese cambio fue de 48%, o sea, se parquearon 48% más de recursos en instrumentos del Estado para financiar las finanzas públicas, ¿verdad? Y que de alguna manera el costo de oportunidad es lo que la economía se está está perdiendo por no invertir esos dineros en temas productivos. Entonces, de nuevo, ¿cómo queremos hacer que la economía crezca más allá de un 4%? ¿Verdad? ¿Cómo queremos reducir el nivel de desempleo que anda igualmente parqueado en un 9,5 o 10%? Bueno, en esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, entrando a todo lo que hemos venido conversando, a suavizar las finanzas públicas, a enfriarlas un poco, entonces eso liberaría recursos, ¿verdad? Para que la sociedad los aplique, los utilice de manera más productiva y más provechosa. Entonces, ahí en eso que usted, don Claudio, estaba poniendo el punto, me parece importantísimo. Es importantísimo tener claro ese diagnóstico, ¿verdad? Que cada vez, como dice don José Francisco, cada vez que se endeude más el país, ¿verdad? Eso va a sacrificar más recursos, los va a pasar de la producción, ¿verdad?, al financiamiento del Estado. Y eso no debería ser así. Efectivamente, el crecimiento económico es como la tercera pata de este banco. La parte de gasto, otra parte de ingresos. El crecimiento sostenido es la clave. No que crezcamos hoy 5 y mañana 3, ¿verdad? China es el ejemplo de uno de los países del mundo, creo que el de mayor efecto que ha tenido el crecimiento económico en la disminución de la pobreza. 300, 400 millones de chinos salieron de pobreza entre el año 78 y el año 2000. Pero no es común tampoco ver un país creciendo un 15% como lo ve China en el momento. Pero yo creo que el número mágico es 7. Y eso creo que la misma CEPAL lo ha dicho. Nosotros experimentamos desde el punto de vista de finanzas públicas 2 años de crecimiento por encima del 7 antes de la crisis justamente, y la carga fiscal creció 2 puntos y medio, ¿verdad? Y además en el tema de empleo, la mitad de la gente que ingresó a una condición de pobreza entre un año y otro se debió a la pérdida de empleo. Quiere decir que ahí está la llave efectiva para masivamente sacar una buena cantidad de gente, pero el proceso de crecimiento económico no es de un año, tiene que ser mínimo, yo diría, de 10, 15 años, ¿verdad?, de tasas, digamos, rondando el 6, 7% para que usted pueda ver el efecto. Es una responsabilidad de todos los partidos y de varios gobiernos. Claro, con una consideración aquí en el caso costarricense, ¿verdad? Y es que quien impulsa la economía es el sector servicios, que es el que no está grabado con IVA, con impuesto de ventas, ¿verdad? Entonces, hay una desvinculación que es necesario todavía amarrar ese carruaje, porque la economía costarricense ha tendido a la parte de servicios, a concentrarse en la parte de servicios. Ahora, hay servicios de servicios. Sí. Hay servicios que no están tasados
y que digamos están generando mucho empleo, y hay otros servicios privados de algunos profesionales que no están bien tasados y no producen el mismo efecto de crecimiento de empleo, crecimiento económico. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente. La economía no es homogénea, los sectores son totalmente distintos y podría ser que inclusive algunos sectores sean muy intensivos en tecnología, entonces eso no necesariamente te jala la parte de empleo. Y en la parte fiscal, uno de los problemas que la misma Contraloría General de la República ha señalado es que el sector servicios es muy dinámico, pero como la estructura tributaria no está enganchada a él, entonces se desligan. Y puede ser que este sector se dispare, pero no necesariamente está generando más recaudación. De ahí que el proyecto de IVA sea necesario, no solamente por la generación de más ingresos, sino porque nos pasa, ¿verdad?, de un impuesto de ventas a uno de impuesto a un valor agregado. Y sería necesario subirlo al 15, pienso yo, porque esa era una de las propuestas que había, ¿verdad? Y tal vez lo más factible es que se mantuviese en 13% un IVA y no haya un aumento, digo yo, desde el punto de vista de viabilidad política. Claro, las estimaciones que tiene el Ministerio de Hacienda indican que sí es necesario aumentarlo, Claudio. Mira, inclusive nosotros, usted ve el IVA ya a nivel internacional, la mayoría tienen más de 15 inclusive, ¿verdad?, hasta 20 en algunos casos. El tema es que el déficit fiscal ya llegó a un número en que sí se requieren hacer cambios fuertes en la estructura tributaria. Ya no estamos hablando de un déficit de 2-3%, estamos hablando de un déficit de 5,5-6%, que además sigue recibiendo los embates de legislación que en materia de gasto obliga al gobierno a seguir presupuestando y a seguir aumentando el gasto. Este año tenemos 8% en educación, que ahorita vamos a tener que ya presupuestarlo. Al PANI hay que darle 115% más de presupuesto, porque hay que asignar el 7% de renta, ¿verdad? Y ahí viene creciendo. Y la gente además quiere más policías, más guardaparques, la gente quiere que las cárceles estén en mejores condiciones. Mejor infraestructura. Exactamente. Y todo eso se transforma en plata. Necesitamos la plata. Entonces, si no quieren recortar el gasto y no quieren pagar más impuestos, ¿verdad?, qué complicado. Ojo, yo creo que la gente a veces tiene razón. La gente quiere ver obra hecha. Y tal vez eso justificaría más impuestos, claro, o la gente nos pagaría, digamos, un poquito más a gusto. Claro, exactamente. Pero no es recortando el gasto que se logra eso, es generando otros cambios en el funcionamiento del sector público. Bueno, un minuto, por cierre, pues. Bueno, a mí me parece que es importante tener presente como la siguiente política. Primero, debería pensarse en mediano plazo, a futuro plazo, en una política fiscal de Estado. O sea, no puede la política fiscal estar sujeta al vaivén de los cambios de gobierno. O sea, me parece que habría que hacer una especie de negociación en algún momento y enfilarse hacia una política fiscal de Estado. Primero. Segundo, está bien el tema de más impuestos, me parece que es correcto, es aceptable, pero antes de eso me parece que habría que minimizar evasión, ¿verdad?, y elusión, y habría que maximizar todavía más lo que es recaudación, ¿verdad? Entonces eso sería como la antesala para una eventual solicitud, ¿verdad?, y trámite de mayores impuestos. Mira, agradecerles a ambos, porque hasta un politólogo entendió el programa de hoy, y creo que eso es determinante. Creo que no hay duda de que si nosotros, ustedes, especialmente los economistas, siguen hablándole al ciudadano pensando que todos son economistas, es difícil comprender un tema tan delicado y tan fundamental para mantener este sistema y esta democracia y ver cómo la mejoramos. Agradecerle a ambos esa sencillez para haber tocado temas tan profundos, y espero que a usted le haya quedado claro y que también recuerde que de hoy en 8 días, como todos los lunes a las 10 de la noche, usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias.